Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 12 de diciembre, claro que sí, es fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, fiesta de la Morenita, y la iglesia le llama patrona emperatriz de América Latina. Es claro que este programa no sigue las lecturas del día de la fiesta, sino usamos el orden correlativo porque el programa tiene una intención completamente catequética, ilustrativa, eso es lo que pretendemos. Por eso usamos las lecturas correlativas y no usamos las lecturas del santo, de la santa, de la Virgen. No es esa la intención de este programa. Por eso tenemos que cambiar nuestro disco, nuestro cassette, nuestra USB, digámoslo así, porque necesitamos estudiar los textos que nos presenta el Adviento. En la primera parte vamos a comenzar ahora una nueva jornada. Ya finalizamos Monseñor Romero y la Sagrada Escritura, en una temática. Ahora estamos con Monseñor Romero y la Santísima Trinidad, que podemos traducir también como el Dios de Monseñor Romero. Les aseguro que vamos a aprender mucho de Monseñor Romero a la hora que nos habla de Dios. ¿Cómo entiende Monseñor Romero a Dios? ¿Quién es Dios? Esto es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Les aseguro que habrá grandes jornadas, no creo que sea 2-3 días, no, hay bastante contenido y lo vamos a aprovechar. Oigamos a Monseñor. Cuando vino Jesucristo en la plenitud de los tiempos, se llama el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No contradice todo lo que hemos dicho, sino que lo perfecciona, porque el Dios de la antigua alianza era un Dios monoteísta. No hay más que un solo Dios, le dice Moisés después de contar estas maravillas. Reconoce pues y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No es un Dios lejano, sí, trascendente, infinito, pero un Dios cercano aquí en la tierra. No hay otro. Y a ese único Dios que los israelitas no conocieron más perfectamente que como un Dios poderoso, Dios del pueblo, Dios de los patriarcas, Cristo lo vino a perfeccionar en su revelación. Cuando nos aparece en el Evangelio de hoy, ir a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de Jesucristo es un Dios familia, no es un Dios solitario. Es uno y único, pero en él hay 3 personas, que el Padre engendra al Hijo por un proceso misterioso de la eternidad, y entre el Hijo engendrado y el Padre engendrador, una corriente que es también persona, amor, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, los identifica, los une. Este es el proceso trinitario que Cristo vino a revelar cuando vino continuamente a hablarnos del Padre. Mi Padre os ama. Y cuando nos hablaba, os enviaré el Espíritu. Y esa promesa del Dios de Jesucristo se cumple cuando Jesucristo muere pagando nuestros pecados y resucita y vuelve al cielo. Y al decir al Padre, misión cumplida, la corriente trinitaria que no se ha interrumpido se extiende. Enviemos al Espíritu que une al Padre y al Hijo en el amor eterno, se
sea también corriente que engarce los corazones de los hombres. Y vino el Espíritu Santo, enviado como fuerza de la vida de Dios, para hacer de los hombres una sola familia. Pero fijémonos en este Cristo que nos revela al Padre. Lo que decíamos, no viene a revelarnos un Dios de Atenas, ni un Dios de los filósofos. Viene a revelarnos a un Dios vivo, a un Dios amor, y no necesita grandes lecciones. Se presenta para decirle a los apóstoles: el que me ve a mí, ve al Padre. O como decía San Pablo, toda la gloria del Padre se revela en el rostro de Cristo, su Hijo. Este es el papel de Cristo, por eso el concilio lo llama la plenitud de la revelación. Ahora conocemos, porque Cristo lo ha dicho, que el Padre nos tiene tanto amor que pudo mandar a su Hijo para morir por nosotros. Y todas aquellas bellas parábolas de Cristo son revelaciones de Dios. La oveja perdida que el pastor va a buscar con amor, el hijo pródigo que después de dilapidar toda su fortuna vuelve desnudo de bienes y de gracia, y el Padre lo abraza y lo viste otra vez. Es el Dios que Cristo nos viene a revelar. El Dios de Jesucristo es el Dios de la misericordia. Por eso los cristianos, más que los israelitas de Moisés, hemos de darle gracias, porque no en una zarza ardiente hemos conocido a Dios. Cristo es la zarza del Nuevo Testamento. En Cristo arde el amor y la plenitud de Dios. Quien conoce a Cristo ha encontrado a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué hermoso será tener fe cristiana, fe en Cristo, pero no una fe teórica, una fe académica, una fe solo de la cabeza, sino una fe como lo que significa fe: entrega, confianza. En ti, Señor, he puesto toda mi esperanza y no quedaré confundido. Creer en Cristo, revelador del Padre, es aceptar esa fe que nos hace verdaderamente libres. Estamos iniciando esta formación con Monseñor Romero en el tema de Dios. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo aborda Monseñor? Podemos decir cuál es el Dios de Monseñor Romero. Primero, hay que ver que hay diferencias entre el Dios de Israel con el Dios de Jesús. Fácilmente, para quienes ya estamos familiarizándonos a los 4 evangelios, a las cartas de San Pablo, a las que no son de San Pablo y que se le atribuyen a él, al cuerpo juánico, a las cartas apostólicas, fácilmente podemos distinguir el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Monseñor empieza abordando la figura de que Jesús vino a revelarnos al Padre, a revelarnos a Dios. Quiero que hagamos un paralelismo. La primera aparición de Dios dando su nombre es en Moisés, Éxodo 3. ¿Quién me manda? Yo soy te manda. Da una identidad. Si Dios, cuando dialoga con Moisés en la zarza, hubiera dicho nosotros somos, no sería un solo Dios, sino varios dioses. Comenzando por ahí, hay una identidad de un solo Dios. Yo soy. Cuando traducimos yo soy, significa yo soy, yo fui, yo seré. Así es la concepción hebrea. Y cuando Jesús viene, nos viene a revelar quién es ese yo soy. A Moisés le dijo yo soy. Y Jesús viene
y dice, yo vine para revelarles al Padre. El Padre me envió. Mi Padre los ama. Mi Padre. Ya tenemos la figura de un Padre, la figura de un Hijo. ¿Falta alguien más? Sí, falta el Espíritu Santo. Pero aun que son 3 personas, sigue siendo el yo soy, no nosotros somos. Si hubiera dicho nosotros somos, entonces son 3 dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son 3 dioses. No, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es la concepción trinitaria. Monseñor usa la figura de ese Dios de Israel, el Dios que se le revela a Moisés, pero no como un Dios lejano. Es un Dios que está en el cielo, es trascendente, sí, pero también está en la tierra. Y es un Dios cercano, no es lejano. Entonces, cuando usted habla de un Dios cercano, es lo que decíamos ayer. Dios nunca abandona a su pueblo, porque es un Dios cercano. Rutilio Grande decía, Dios no es aquel que está en la hamaca dándose viento en el cielo y aquí a saber qué es lo que está pasando en la tierra. No. Dios es trascendente y es inmanente. Trascendente está en el cielo, es infinito, eterno, inmutable, omnipresente, todos los dones que usted quiere ponerle. Pero también es un Dios inmanente, está en la tierra, está en medio de nosotros. Esta es la revelación que hace Jesús. Cierto que hay 3 personas, pero cuando en Mateo 28 se manda, vayan a bautizar, dice Monseñor Romero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que Dios es familia, o sea, es Padre, y usa la figura, Monseñor Bonita, de el Padre engendrador, el Hijo engendrado, y el Espíritu Santo que une al engendrador con el engendrado. Es una sola relación, una sola familia. Y Dios nos hace de su familia. Así titula Monseñor Romero esta homilía. Por su alianza, Dios nos adopta en su misma familia. Es la fiesta de la Santísima Trinidad del 10 de junio de 1979. Es una concepción para muchos nueva, que Dios sea una familia. Y cuando Jesús, que es el enviado y es el engendrado, en el credo decimos engendrado, no creado, no es lo mismo ser engendrado que ser creado, no, engendrado sí. Cuando termina su misión Jesús, cuando paga con su sangre nuestra liberación, entonces queda pendiente el que venga el Consolador. Viene el Espíritu Santo y viene como una fuerza de la vida de Dios para hacer, dice Monseñor, de los hombres una sola familia. Este fue el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, Monseñor distingue el Dios de Jesús del Dios de los judíos, el Dios de Israel, y del Dios de los filósofos, de los griegos, cualquiera. No, este es otro. Y revela al Padre cuando dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Ahí menciona Monseñor varias parábolas donde nos revela el Cristo, el Dios de la misericordia. Como comenzamos hablando de Moisés, que recibe la revelación de Dios en esa zarza ardiendo, Monseñor se atreve a decir, Jesús es la nueva zarza, ya no es aquella zarza que está en el desierto, no, Jesús. Y Jesús está ardiendo, dando a conocer al Padre. Cristo es la zarza del Nuevo Testamento. Esa zarza como la vio Moisés, que no se apagaba, quemaba la zarza, ardía, pero no se apagaba. Y Moisés quedó cautivado. Bueno, la idea es que usted y yo también quedemos cautivados con este Jesús. Y termino leyendo el último párrafo muy bonito. Que creer en Cristo revelador del Padre es aceptar esa fe que nos hace verdaderamente libres. Esta es la figura de Jesús
revelador del Padre. Hay grandes enseñanzas de parte de Jesús, incalculables lógicamente, inabarcables. No pretendemos aquí que vamos a tener todo el conocimiento. No podemos. No podemos. Conocemos poquito, pero con ese poquito nos basta. Las lecturas de hoy, hablándoles de que no usamos las lecturas de la Virgen, es fiesta de Guadalupe, sí, pero no usamos esas lecturas. Las vamos a usar más adelante, por supuesto. Esas mismas lecturas las vamos a usar cuando llegue el momento dentro del Adviento. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 41, versículos del 13 al 20, y dice lo siguiente: porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la derecha y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en un instrumento de trillar, afilado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Convertirás en paja las colinas, los echarás al viento, y el viento los arrebatará, el vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con el Señor, te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé, yo el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las dunas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el arenal en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay al menos dos realidades aquí. La primera es la promesa. La promesa que Dios va a tomar de la mano al pueblo y lo va a conducir. Los reyes, los gobernantes, los dirigentes religiosos han fracasado. Bueno, yo los voy a tomar de la mano. Esta es la primera parte. Te voy a convertir en un instrumento de trillar. Por ejemplo, para sacar el arroz, usted sabe que se llama trillo. Es una especie de molino que tiene la distancia entre un diente y otro. La distancia es el tamaño del arroz. Por eso ese trillo lo que hace es que saca exactamente lo que sobra del grano. Y lo que sobra del grano es la cáscara. Eso es el trillo. Bueno, entonces esa distancia entre diente y diente es el grande del arroz, el tamaño del arroz. El mismo del trigo, lo mismo del maíz. El grano, lo que decide la distancia de diente con diente es el tamaño del grano. Te convierto en un instrumento de trillar. Trillarás los montes y los triturarás. Convertirás en paja las colinas. Los echarás al viento, porque yo te voy a conducir. Esa es la primera parte. Y la otra parte de Isaías 41 es un nuevo éxodo. Recuerde que el pueblo está en Babilonia y por eso el pueblo tiene derecho, reclama, murmura, tiene derecho, está sufriendo casi 50 años de exilio, de esclavitud. Entonces hay un anuncio de un nuevo éxodo. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Esto es igual a lo que pasaba en Egipto. Pero Dios los va a liberar de ahí. No les dice cómo, pero los va a liberar de la esclavitud de Babilonia.
del destierro de Babilonia. Ciro, rey de Persia, será el instrumento que Dios use para liberar a este pueblo de la esclavitud de Babilonia, para llevarlos de nuevo a la tierra prometida. Allá, en el primer Éxodo, Dios se valió de Moisés. Aquí no hay un Moisés. Aquí va a ser el emperador Ciro, que destruye a Babilonia y se pregunta: ¿y qué hago con estos judíos? Que se vayan para su tierra. Y el pueblo entona aquel canto: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ese canto es un canto de victoria, un canto de guerra. Pero falta todavía. Estamos en el capítulo 41 y vamos a terminar con el capítulo 55. Del 40 al 55 es el segundo Isaías. Estamos en el primero. Del 40 en el capítulo 41 estamos en el segundo Isaías. El primero ya lo terminamos, del 1 al 39. Ahora estamos en el segundo. Cuando vayamos terminando el capítulo 55, se avisora ya la liberación. Aquí solo se desea y se anuncia, pero después se avisora, ya está, ya huele a liberación. El evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 15, y dice lo siguiente: les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía de venir. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy profunda esta lectura. Lógicamente, Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés, como el nuevo Moisés. Y ahora, en este capítulo 11, está precisamente hablando de ese nuevo Moisés que anuncia y seguirá anunciando el reino de Dios. Ese reino de Dios es de los que son como Juan el Bautista. Juan Bautista es el hombre más grande en la tierra, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. De la gente que es como Juan, es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es de los que se humillan. Juan es grande, pero Juan se humilló. Y al humillarse, claro que es el más grande, pero el reino de Dios se construye con los que se humillan. Por eso, aunque Juan es el más grande en la tierra, por haberse hecho el más chiquito, sigue siendo chiquito allá en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es para creerse, para sentirse superior a otros. No. En el reino de Dios, los humildes siempre buscan los últimos puestos. Este es Juan. De los que son como Juan, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Quiero presentarles, esto es una interpretación
desde las homilías de Monseñor Romero, pero quiero dejárselas porque no quiero que les vengan a engañar a ustedes con que el reino de los cielos se construye con violencia y la violencia y la... Cuidado, cuidado. Vean, hay dos tipos de violencia. La violencia institucional, humana, esa violencia que roba, que acosa, que insulta, que domina, que mata y se queda tan tranquila. Esa violencia es la violencia humana. Hay otra violencia y es a la que se refiere Mateo aquí. Es la violencia que el que quiera entrar al reino de Dios tiene que hacerse violencia hacia él mismo, no hacia afuera como la violencia humana. La violencia humana, yo que tengo odio, hago violencia a los demás. La violencia del reino de Dios es una violencia hacia mi interior. Yo me hago violencia. Yo quisiera tener 10 millones y entonces yo lucho por tener los 10 millones. Esa es violencia hacia afuera. Y voy a usar el ejemplo actual. El gobierno quiere que El Salvador tenga 3.000 trillones sacando el oro. Esa es violencia hacia afuera. La violencia hacia adentro es: yo no voy a caer en esa violencia. Esa violencia que se hace a los demás es una violencia externa. No, yo me hago violencia a mí mismo y no voy a atentar contra nadie. Entonces el reino de los cielos se arrebata no con la primera violencia. Esa violencia es humana. Esa es la violencia de Netanyahu, de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, a Siria y todos los países que están en guerra, Irán, etc. Esa es la violencia humana. La violencia del reino es la violencia que yo me hago a mi interior. Y estos que se hacen violencia hacia su interior son los que arrebatan el reino de manera violenta, pero violencia hacia nuestro interior. Esa violencia fue la que se hizo Juan Bautista. Por eso Jesús les dice, ¿quieren que les diga? Juan es Elías, que tenía que venir. Juan se hizo violencia hacia sí mismo. Un traje de piel de camello, comía miel silvestre, langostas, chacuatetes, raíces. Se hizo violencia hacia sí mismo. De estos que se hacen violencia hacia adentro, hacia sí mismo, no hacia afuera, esa violencia es humana, esa no sirve. Entonces los que nos hacemos, si es que me incluyo, los que nos hacemos violencia hacia nuestro interior, estos somos los que de manera violenta, de esa violencia, arrebatamos el reino de Dios. Bienvenidos y bienvenidas si son de las que se hacen violencia hacia su interior, no hacia afuera. Esa violencia hacia afuera no es de Dios, es una violencia humana. Juan Bautista es el más grande, pero aún así, en el reino de los cielos, es el más pequeño, porque el reino de los cielos es de los pequeños, es de los humildes, de los sencillos. Feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Disfrútenla. Vamos para Nicaragua. Hoy jueves, mañana viernes, pasado mañana sábado y regresamos el domingo, primero Dios. Ya nos autorizaron el ingreso. Usted sabe que hay que hacer un trámite. Hoy en la tarde nos llegó la autorización. Ya estamos listos. Tenemos prechequeo. Tenemos el microbús con tarjeta de circulación nueva. Estamos bien. Vamos bien. En nombre de Dios, vamos a disfrutar de este viaje allá en Nicaragua. No se quede para la próxima. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado
Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.